Ahí está. Estábamos aquí. Aquí, ¿verdad? Si el coseno de 180 menos teta nos iba a dar menos coseno de teta. Acá está menos coseno de teta. Este menos con este menos me da más. Ahí está. Entonces yo desde aquí ya puedo calcular mi S, ¿sí? Esta distancia que tengo yo aquí, porque tengo coseno de 60 por 30 más 34, le saco una raíz cuadrada y eso me da, acá está, 30 más 30 por el coseno de 60, le saco una raíz cuadrada y eso me da 7 metros. Entonces ya tengo S. Ahora, la derivada de S, aquí sería, esta sería 2S en ds en dt, la derivada interna es igual a, la derivada de 34 es una constante más 30 por el coseno de 30 es una constante y es el coeficiente, eso no lo podemos derivar, nos queda ahí como constante, entonces la derivada del coseno de teta es el menos 30 seno de teta por el diferencial, por la derivada de la interna de teta en dt. ¿Sí? Entonces eso nos da 2s ds en dt, pues es S primera derivada, o la rapidez, ¿verdad? Eso es igual a menos 30 seno de teta, una derivada, una variación del desplazamiento angular con respecto al tiempo es una velocidad angular, o teta primera derivada. ¿Sí? Este 2 está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, 30 entre 2 me da 15, ¿sí? Acá sigue quedando el signo menos, me quedaría S primera derivada igual a menos 15 seno de teta por teta primera derivada. Ahora sí, ¿qué es lo que me están pidiendo? Esto, teta primera derivada, que es mi velocidad angular. Aquí está teta primera derivada, que es mi velocidad angular. Entonces despejo, todo este término está multiplicando, lo paso para acá dividiendo y me queda S primera derivada entre menos 15 seno de teta. Sustituyo los valores. S, que ya lo calculamos, me dio 7. S, le tengo que poner una rapidez, está cortándose, ¿verdad? Por lo tanto lleva una rapidez negativa, es menos 0.15 metros por segundo. El seno de 60, 15 es constante, el seno de 60 es 0.866. 15 por 0.866 me da 12.9903 con ese signo negativo. Este menos con este menos me da más. 1.05 entre 12.9903 me da 0.0808 radianes por segundo. Y esa sería mi velocidad angular con que iría el puente, ¿va? Moviéndose el puente, ¿sí? Ok. ¿Aquí alguna duda? No, profesor, estaba más o menos fácil ese, ¿no? ¿Mande, perdón? Estaba un poquito fácil ese. Sí, está fácil. Sí, está fácil. El que sigue ya está un poquito más escabroso. Bueno, no es cierto todavía. El otro también es muy parecido a este. Sí, muy parecido a ese, también de formación de triángulo. Vamos a ver entonces el siguiente. Ahí está, miren, aquí está. Dice, la plataforma de la grúa, aquí está la plataforma de la grúa, que se muestra en la siguiente figura, es levantada debido al impulso del cilindro AB. Aquí tenemos el cilindro AB, que se extiende a una velocidad constante de 0.25. Aquí se está extendiendo, entonces por lo tanto lleva la misma velocidad, lleva una velocidad positiva, ¿va? ¿Sí? Van a ser los 0.25 metros por segundo. Calcular la velocidad angular de la plataforma, hay que calcular la velocidad angular de esta plataforma, ¿sí? Justo cuando tiene un ángulo de inclinación de 15 grados. Entonces aquí tenemos un teta y este ángulo mide 15 grados, o 15 grados igual a teta o teta igual a 15, ¿va? Ahí está. ¿Cuáles son los datos relacionados que tenemos nosotros aquí? Tenemos los datos, tenemos las distancias que hay de A a C, que es de 2.5 metros, y tenemos la distancia que hay de B a C también, que es de 2 metros. ¿Sí? Eso es lo relevante. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar? Aquí también de inmediato se ve, ahora sí, la relación entre el movimiento rectilíneo o el movimiento de traslación y el movimiento angular. Sí, se ve muy fácil, ¿verdad? Aquí, todo va incluido ya dentro de este planito, y este plano, en este plano se genera un triángulo. Miren, aquí está de A a B y de B a C, y de A a C. Se forma el triángulo, ¿sí? Entonces aquí ya no habría tanto problema, ¿sí? Para identidades trigonométricas como en el anterior. Entonces tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C, y formamos nuestro triángulo, oblicuángulo. No conocemos la longitud que hay de A a B.
pero conocemos los otros dos catetos y además conocemos el ángulo opuesto a esa L, a esa longitud. Entonces, por la ley de los cosenos, podremos calcular nosotros esa longitud L. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos, entonces por la ley la ley de los cosenos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de teta. Teta es el ángulo opuesto al cateto que nosotros estamos calculando. Entonces tenemos que L cuadrada, ¿sí? Sustituyendo ya los valores que tenemos, L cuadrada es igual a 2.5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 veces 2 por 2.5 por el coseno de 15 grados, o el coseno de teta. Sustituimos, ¿sí? El coseno de 15 grados por 10, bueno, aquí ya multiplicamos, ¿verdad? 2 por 2, 4. Por 2.5, ¿sí? Me da 10.20. Y sumados, 4 más 2.5 al cuadrado me da 10.25. Menos este 2 por 2, 4 por 2.5 me da 10 por el coseno de teta, ¿sí? Miren, esta es la ecuación de ligadura, ¿sí? Ya está aquí ligando el movimiento de traslación, ¿sí? Y aquí está también ligándonos con el movimiento angular, ¿sí? Con la rotación. Entonces, esta es la ecuación que nosotros requerimos, ¿sí? Para poderla derivar y encontrar velocidades lineales y velocidades angulares. Sin embargo, si nosotros sustituimos el ángulo directamente ya aquí, podemos encontrar la longitud que tiene en ese instante el cilindro hidráulico, ¿sí? Entonces, multiplicamos el coseno de 15 por 10 menos 10.25 menos esa cantidad. Sí, a ver, ¿cuánto es? Coseno de 15. El coseno de 15 es 0.9659 por 10, pues me da 9.6592. Entonces es 10.25 menos esos 9.6592 me da 0.5907. Pero es esta operación, todavía me falta sacarle el cuadrado, ¿ah? Aquí está el cuadrado, entonces lo paso para acá con una raíz cuadrada, le saco una raíz cuadrada a ese resultado y eso me da 0.7685. Y aquí está, tengo ya una longitud de 0.7685. ¿Sí? Pero eso no me interesa, bueno, me interesa para el cálculo, pero lo interesante es esto, ¿ah? La ecuación de ligadura que nosotros tenemos aquí. Entonces, como son desplazamientos, esos se van a desplazar con respecto al tiempo, esa longitud de apertura del cilindro y este ángulo de 15 que también va a estar abriendo, aquí no necesariamente tiene que ser de 15, va a ir abriendo conforme eso también abra o cierre. Entonces, derivando, son desplazamientos, los podemos derivar con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, derivamos la L cuadrada, ¿sí? Con respecto al tiempo y nos queda, la derivada de L cuadrada nos queda 2L por su derivada interna, que es dl en dt, y dl en dt pues es L primera derivada. Eso es igual a la derivada de 10.25 con respecto al tiempo, la derivada de 10.25 con respecto al tiempo, pero la derivada de una constante es 0, entonces eso se va a 0. Luego, este menos 10, el 10 es constante. La derivada del coseno de teta es el menos seno de teta, por este menos que tengo aquí me da más. Me queda 10 seno de teta por la derivada interna de teta, que es de teta en dt. Y de teta en dt es teta primera derivada. ¿Sí? Ok, entonces me queda, este 2 que está haciendo, está multiplicando, lo puedo pasar para acá dividiendo, entonces me queda L por L primera derivada es igual a 10 entre 2 por el seno de teta por teta primera derivada. Este 10 entre 2 es igual a 5 seno de teta por teta primera derivada. Si teta primera derivada es la velocidad angular y es lo que me están pidiendo, pues entonces despejo a, ¿sí? ¿Qué está haciendo el 5? Seno de teta está multiplicando, entonces lo puedo pasar yo dividiendo, entonces me quedaría omega, ya le cambio aquí, ¿verdad? Teta primera derivada, le cambio omega. Omega es igual a L primera derivada entre 5 por el seno de teta. Y ahora sí sustituimos los valores. Los valores L ya lo conocemos, ¿verdad? Es de 0.7685. L primera derivada es la velocidad con que está subiendo el cilindro, que es de 0.25 metros por segundo, y ese sí queda positivo, 0.25 metros. 5 es una constante que tenemos de las operaciones, y el seno del ángulo, el ángulo son 15 grados, ¿sí? Entonces hacemos todas esas operaciones, 0.7685 por 0.25, a ver, 0.7685 por 0.25, eso me da 1.192 entre el seno
de 15. Eso me da 0.7423 entre 5. Eso me da 0.1484. Ahí está, 0.1484 radianes por segundo. Esa es la velocidad con la que va a subir la velocidad angular. Esa va a ser la velocidad angular que va a tener la plataforma, ¿sí? Cuando lleve una rapidez de 0.25 metros por segundo. ¿Sí? Eso sí está, les digo, hay algunos que sí están fáciles por la trigonometría que representan, digo, por la geometría también que tienen, pero hay otros en que sí están un poco más complicados, sobre todo cuando son levas, ¿sí? ¿Sí? O son ruedas que tienen contacto, ahí sí se nos complica, pero un buen, bastante. Ok. Miren, por ejemplo, el siguiente. Miren ahí. Dice, determinen la velocidad y la aceleración de la varilla seguidora CD. Esa es una varilla seguidora, miren. ¿Sí? Va siguiendo al movimiento de la leva. Dice, determinen la velocidad y la aceleración de la varilla seguidora CD como una función de teta. Cuando el contacto entre la leva y el seguidor está a lo largo de cuando el contacto entre la leva y el seguidor está a lo largo de la región recta AB. Toda esa es la región recta AB. ¿Sí? Toda esta es la región recta AB. Sobre la cara de la leva gira con una velocidad angular constante en el sentido horario. Va girando la leva en ese sentido. ¿Sí? Ok. Vean, aquí nada más lo único que nos dan es este punto A, este punto C de contacto de la leva y este punto C. Perdón, este punto C y este punto B. Es lo único que nos están dando. Ah, y el radio. El radio nos lo ponen aquí. ¿Sí? El radio nos lo ponen aquí. Aquí nos ponen a O. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces nosotros tenemos que analizar, cómo vamos nosotros a encontrar el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo? ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos esta línea de A hasta B, que es recta, ¿sí? Y aquí tenemos el punto de contacto C, entonces lo que podemos hacer es llevar este radio que tenemos aquí, como es constante, a través de todo todo ese círculo. Entonces, este radio lo podemos nosotros llevar acá al punto de contacto con A, ¿sí? Y ahí se nos generan ya dos ángulos. Este ángulo, ¿sí? Este ángulo, que va a ser de 90 grados. ¿Por qué? Porque esto es recto, ¿ah? Esto de A a C es recto, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos este radio y es perpendicular a esta línea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí eso es un ángulo recto, ¿sí? Y si nosotros seguimos, ¿qué es lo que requerimos? La velocidad del seguidor. El seguidor no se va a mover, ¿sí? En cuanto a su eje, ¿sí? Se va a mover hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Dependiendo de cómo esté siguiendo a la leva, pero va a estar haciendo su movimiento en un eje, ¿sí? En el eje X. Por lo tanto, aquí podemos nosotros darle este seguimiento aquí, de este punto C hasta el punto O, ¿sí? Y ahora sí, aquí ya está un ángulo, aquí se nos forma un ángulo. También aquí se nos formaría un ángulo, ¿no? También aquí se nos formaría un ángulo, ¿sí? Pero este ángulo es el interesante, ¿por qué? Porque nos relaciona el radio, que va a ser constante, y nos relaciona también el movimiento de el seguidor, ¿sí? Entonces aquí sería, este ángulo sería teta. Este ángulo sería teta, ¿sí? Ok, ahora sí ya tengo aquí ya voy a hacer mi triángulo, ¿no? Voy a formar un triángulo. Ya tengo ¿dónde voy a generar los dos movimientos? El del seguidor, bueno, hacia adentro, ¿verdad? Y también el de la leva, el angular, pues en esta posición, ¿sí? De hecho, aquí hasta la flechita estaría mal, debería de ser hacia abajo, porque hacia ahí estaría indicando el movimiento que tiene en ese instante la leva. Ok, trazamos entonces en mi eje X, donde está mi seguidor, ¿sí? Esa línea punteada. Entonces, observamos que ya ahora sí ya podemos nosotros relacionar, ¿verdad? Esta distancia que hay de O a C, ¿sí? Nos va a estar variando, ¿sí? Esta va a estar variando, entonces vamos a identificarla como XC del punto C, ¿sí? Conforme se está moviendo la leva, esta línea va a estar aumentando
o disminuyendo, ¿sí? Va a estar aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces, vamos a representar, en ese instante, vamos a representarla como XC, ¿sí? Nuestra coordenada X del seguidor C. CD, ¿no? Dice, aquí sería ya CD, porque ese punto, como es el mismo para el seguidor y está en traslación, pues todos llevan a llevar la misma velocidad, ¿verdad? Ok, entonces, ya se me forma ya aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? De O a A y de A a C. Se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, voy a relacionar, ¿qué es lo que necesito? Este no me va a ayudar tanto, ¿sí? Este no me va a ayudar tanto porque no me están pidiendo calcular esa posición, sino me están pidiendo esta posición, ¿verdad? Si yo relaciono este ángulo con mi trigonometría, entonces con el seno de este ángulo me relacionaría este cateto, el opuesto, AC. Pero eso no me interesa el OC. Entonces, el coseno de teta, ¿sí? Entonces, voy a encontrar mi coordenada de posición con la relación trigonométrica. Entonces, el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es XC, ¿sí? Perdón, no es cierto, ese es mi cateto opuesto, esa sería mi hipotenusa, ¿no? Porque aquí estoy viendo el ángulo. Entonces, mi cateto adyacente sería R, ¿sí? Sobre mi hipotenusa, sobre XC. Mi coseno de teta es igual a mi cateto adyacente, que es R sobre mi hipotenusa XC, ¿sí? Ok. Si yo despejo esa XC, yo la despejo, ¿sí? Entonces lo voy para acá, estaba dividiendo, lo paso multiplicando, entonces me quedaría XC por el coseno de teta. Pero el coseno de teta está multiplicando, entonces lo paso dividiendo, entonces me quedaría R sobre el coseno de teta, ¿sí? Y el coseno de 1 sobre el coseno de teta es igual a la secante de teta, ¿sí? Entonces me quedaría XC igual a R por la secante de teta, ¿sí? XC es igual a R por la secante de teta, ¿sí? Ok, si yo también quisiera hacerla con la otra función, con secante de teta, ¿sí? Vista desde aquí, que sería la hipotenusa, ¿sí? Sobre mi cateto adyacente, ¿sí? Me quedaría de todo. Puedo yo hacerlo con el coseno o puedo yo hacerlo con la secante, ¿sí? Ok, entonces me quedaría de las dos formas, esta XC, pues también me quedaría, ¿verdad? R por la secante de teta, me quedaría igual de esta forma, ¿sí? Ok, vamos entonces ahora ya ya tengo entonces ya mi relación, miren, ya tengo aquí mi X, que es esta, que está aquí, que está variando, y también tengo mi ángulo teta, que también está variando. Entonces, si hay variación, yo puedo ya derivar esto, ¿ah? Puedo yo derivar esto con respecto al tiempo, ¿sí? Porque son desplazamientos, entonces los desplazamientos derivados con respecto al tiempo, pues nos dan velocidades, ¿sí? Entonces, si yo derivo esta ecuación con respecto al tiempo, tengo la derivada de X con respecto al tiempo, me da la velocidad en X o X primera derivada. Y la derivada de esta, si R es una constante, entonces la dejo aquí afuera. R es coeficiente, ¿verdad? Es el coeficiente de la secante. Entonces quedaría R y la derivada de la secante de teta, aquí la tengo, miren, esa es la fórmula. La derivada de la secante de teta es igual a la secante de teta más la tangente de teta por la derivada de teta con respecto al tiempo. Entonces aquí me quedaría secante de teta por la tangente de teta por la derivada de teta con respecto al tiempo. Estoy utilizando esta ecuación, ¿verdad? Y eso me daría R secante de teta, la tangente de teta, y esto es una variación ¿de quién? Del desplazamiento angular con respecto al tiempo, y es la velocidad angular, omega o teta primera derivada, ¿sí? Entonces, si teta primera derivada es omega, entonces mi velocidad del punto C, ¿sí? Es igual a R por omega. Aquí esto está multiplicando, pero lo puedo también pasar para acá. R por omega por la secante de teta por la tangente de teta. Y ese sería mi resultado. Está la velocidad del seguidor, la velocidad del seguidor, ¿sí? En función del ángulo teta, que es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y si la velocidad angular es constante, en el sentido horario, pues eso es como un dato que también me lo están proporcionando, ¿eh? Bueno, esa sería mi primera ecuación. Pero me preguntan también la aceleración.
Dice, determinen la velocidad y la aceleración de la varilla. Entonces, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Pues voy a derivar nuevamente esta, ¿verdad? La velocidad de C, ¿sí? Entonces, si yo derivo la velocidad de C, ¿sí? Miren, obtengo primero, pues la velocidad de C con respecto al tiempo me da la aceleración, ¿sí? Y la aceleración pues, no es más que X segunda derivada del desplazamiento lineal, ¿verdad? De XC, ahí está. Eso es igual. Ok, R es una constante, ¿sí? Está multiplicando todo eso, entonces por lo tanto lo puedo yo sacar, ¿sí? Como factor y le pongo aquí su corchete, acá está, o su paréntesis, su llave, más bien su llave, aquí lo pongo, ¿sí? Porque voy a derivar esto, miren aquí, esta omega es U, y ese secante de teta, tangente de teta, es V, ¿sí? La secante de teta por la tangente de teta es V. Entonces aquí tengo U por V, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la primera, la derivada de la primera, la derivada, dice, la derivada de la primera, ¿sí? La derivada de la primera, ¿sí? Entonces tengo que derivar esta, ¿va? Primero, d omega en dt. Y d omega en dt, ¿sí? Es mi aceleración angular, o teta, segunda derivada, o d cuadrada de teta en dt cuadrada, ¿sí? Entonces aquí ya tengo esto, ¿verdad? Es u por v, recuerden, todo esto es v, ¿sí? Y esto es u. Entonces la derivada de la primera es esto, ¿sí? Es una segunda derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. O esto es igual a d omega en dt, ¿sí? Esto es igual a d omega en dt, ya está derivada por la segunda, ¿eh? Por la secante de teta, la tangente de teta, ya está. Luego dice más la primera, ¿sí? La primera, aquí está omega, aquí está, miren, aquí está omega, ¿sí? Pero está en función de teta, teta primera derivada, por la derivada de todo esto, ¿sí? Por la derivada de todo esto. Y la derivada de todo esto, nuevamente aquí dentro, es u por v, ¿sí? U por v, entonces es la secante de teta por la tangente de teta, ¿sí? Entonces es la primera es la secante de teta por la derivada de la tangente de teta. La tangente de teta, ¿cuánto es? La tangente de teta es secante cuadrada de teta por d teta en dt. Entonces tengo la primera, sería la secante de teta por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, ya vimos, ¿verdad? ¿Cuánto es? La secante cuadrada de teta. Entonces aquí sería la secante cuadrada de teta por la derivada de teta en dt, por la derivada de teta en dt. Y la derivada de teta en dt es teta primera derivada o la velocidad angular, más la segunda, ¿sí? La segunda, ¿sí? O sea, es esto, la secante de teta por la tangente de teta, aquí está, la secante de teta por la tangente de teta, ¿sí? Por, a ver, aquí es esto por la derivada de esto por la derivada de esto. Ahora va a ser la tangente de teta, aquí está la tangente de teta por la derivada de la secante. Y la derivada de la secante, ¿cuánto es? Es la secante cuadrada de teta más la tangente, aquí está, la secante de teta más la tangente de teta, ¿sí? Por la derivada de teta con respecto al tiempo. La derivada de teta con respecto al tiempo es teta primera derivada, ¿sí? Y ahí está, ya listo. Cerramos aquí también la llavecita y el corchete y el paréntesis. Ok, ahora sí ya hicimos, ¿verdad? Recuerden, esto es, esta derivada es u por v, ¿sí? Entonces es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? Entonces todo eso ya está relacionado aquí. Ok, en la primera no hay no hay más que no resolver, sino poner teta, esa variación, ¿no?, que hay del desplazamiento angular al cuadrado entre la derivada del tiempo al cuadrado, que esto no es otra cosa más que la aceleración. Teta dos puntos, aquí está, teta dos puntos. Este término es teta dos puntos. Esos dos términos nos quedan igual, secante y la tangente. Luego más, ok, vamos a resolver primero el corchete, ¿sí? Primero los paréntesis, ¿no?, que son los importantes. Primero los paréntesis por orden de
de operación. Es primero el paréntesis. Ok, son secante de teta por secante cuadrada de teta me da secante cúbica. Secante cúbica de teta. Teta primera derivada todavía no se le aplica nada. Aquí está en el corchete. ¿Sí? Entonces aquí está todavía el corchete. Entonces primero los paréntesis. Secante de teta por secante cuadrada de teta me da secante cúbica de teta por teta primera derivada. Ahí está. Luego más. Es otro paréntesis, tangente de teta por esta tangente de teta me da tangente cuadrada de teta por la secante de teta por teta primera derivada. Listo. Ok, ahora voy a multiplicar el paréntesis. Este teta primera derivada por esta teta primera derivada que tengo aquí es teta primera derivada al cuadrado por secante cúbica de teta. ¿Sí? Y luego más tangente cúbica de teta por la secante cuadrada, la secante de teta por, ahora multiplicamos este por teta primera derivada al cuadrado. Como los tengo en ambos términos, lo puedo yo factorizar, entonces lo saco nuevamente de los dos términos y lo factorizo. Teta primera derivada al cuadrado que multiplica a la secante cúbica de teta, esto acuérdense que ya hicimos la operación, ya no está, más la tangente cuadrada de teta por la secante de teta. Aquí está, aquí no importa el orden de los factores, ¿verdad? Secante de teta por la tangente de teta no nos afecta en nada. Y cierro el paréntesis y listo. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a sustituir los valores. ¿Esto qué cosa es? Esto es mi aceleración angular. Como dice aquí que mi velocidad angular es constante, entonces mi aceleración angular va a ser 0. Entonces dice, si teta primera derivada es la omega, ¿sí? Y esa es constante, entonces mi aceleración angular, que es teta segunda derivada, eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces teta segunda derivada va a ser igual a 0. Entonces todo este término se va a 0. ¿Sí? Entonces me quedaría ACD es igual a R, que multiplica a teta primera derivada al cuadrado por la secante cúbica de teta más secante de teta tangente cuadrada de teta. Pero esa teta primera derivada, ¿qué es? Es una velocidad angular. Entonces de una vez la sustituimos por la velocidad angular. ¿Sí? Y este término nos debió de haber quedado acá, ¿verdad? Antes del paréntesis nos debió de haber quedado aquí más omega cuadrada. Y acá ya la tenemos, ¿verdad? Omega cuadrada, ya multiplicamos, ahora sí quitamos el corchete y ponemos ya la multiplicación con el R. Entonces mi ACD es igual a R por mi omega cuadrada por la secante cúbica de teta más la secante de teta por la tangente cuadrada de teta. Y listo, ya está mi aceleración. Ese seguidor CD, ¿en función de quién? En función de teta. ¿Sí? Y aquí sí ya está un poquito más delicado el asunto, ¿verdad? Ya se tienen que utilizar más ecuaciones para poder, o más desarrollo matemático para poder encontrar la relación. Y siempre que nos piden eso, normalmente, siempre que nos piden eso, que determinemos velocidades y aceleraciones y los dejemos en función de algo, siempre es más laborioso, ¿sí? No hay como que nos den datos y ya poder nosotros, pero pues ya con esto ya con ese tipo de ecuaciones es como si estuviésemos en MATLAB, ¿no? En MATLAB, ¿qué es lo que nos hace? Que nos dan ya ecuaciones ya determinadas. ¿Por qué? Pues ya con esta ecuación, para cualquier velocidad angular y para cualquier ángulo, ¿sí? Ya podemos nosotros conocer la velocidad del seguidor, ¿sí? Nada más metemos los datos a esta ecuación, que nos den la velocidad angular y nos den los ángulos, y listo, ya podemos calcular las velocidades y las aceleraciones. Y como la velocidad angular va a ser constante, ¿sí? Pues no hay ningún problema. Ok, déjenme cerrar esta. Vamos aquí. Vámonos acá. No, aquí. Vamos a ver algunos tutoriales en YouTube del movimiento absoluto. Hay varios ingenieros
que realizan que han realizado este tipo de ejercicios también. Entonces, varios ingenieros lo resuelven de diferente forma. Entonces hay que buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa realmente a nosotros? Y les digo, no importa quién nos lo esté explicando. Claro, si nos explica un alemán y le está hablando alemán, pues no le vamos a entender nada. Pero vamos a chutarnos también los anuncios. Hi, Daddy. Hi, sweetie. How do I look? Shall we go in, everybody? Mom. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de movimiento absoluto. Este método del movimiento absoluto es una de las tres formas posibles que tenemos para abordar la cinemática de movimiento complejo. En el análisis de movimiento relativo, lo que hacíamos era analizar cómo a partir del conocimiento de la velocidad o de la aceleración de un punto sobre una barra que estaba en movimiento plano general, podíamos determinar la velocidad y aceleración de otro punto perteneciente a esa misma barra, y con eso dábamos solución o lográbamos explicar cómo era el movimiento o el comportamiento de ese cuerpo en un momento determinado de tiempo. En el método de los centros instantáneos de rotación, lo que hacíamos era tomar una instantaneidad del mecanismo en un momento determinado de tiempo, y lo que lográbamos determinar es que en ese momento de tiempo, esta barra de este mecanismo, por ejemplo, podíamos encontrar un profesor. que experimentaba rotación pura, a pesar de que estuviéramos describiendo un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El método de análisis de movimiento absoluto, y lo primero que quiero explicar es por qué tiene el término de movimiento absoluto, es porque efectivamente partimos de definir un sistema de coordenadas fijo a una tierra o a un marco de referencia que no está en movimiento, y con respecto a ese sistema de referencia haremos todas las medidas de las diferentes variables cinemáticas que nos permiten explicar el comportamiento del cuerpo, sistema o del mecanismo. Las características que tiene el análisis de movimiento absoluto es que primero es un método que nos permite determinar tanto... ¿Sí lo están escuchando y viendo? Sí, profesor. Realizar tanto el análisis de velocidad como el análisis de aceleración. Si retomamos los dos métodos anteriores, veíamos como, por ejemplo, el método del centro instantáneo de rotación solo nos permite hallar el problema o resolver el problema de velocidad, mientras que el método de movimiento relativo nos permitía determinar tanto velocidad como aceleración. Lo segundo es que en este método lo que vamos a hacer es uso de la configuración geométrica del sistema o del mecanismo para encontrar unas relaciones entre unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida de ese mecanismo. O si volvemos o recordamos el tema de que estamos trabajando tanto movimiento de traslación A ver, ¿a qué horas?
En este método lo que vamos a hacer es uso de la configuración geométrica del sistema o del mecanismo para encontrar unas relaciones entre unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida de ese mecanismo. O si volvemos o recordamos el tema de que estamos trabajando tanto movimiento de traslación como de rotación, cómo relacionamos un punto en un cuerpo que se está trasladando versus la rotación de ese mismo cuerpo con respecto a ese punto o cualquier otro punto. Lo tercero que es importante de este método es que vamos a hacer uso intensivo del conocimiento de cálculo, específicamente lo que tiene que ver con las derivadas sucesivas con respecto al tiempo, la regla de la cadena, la derivada del producto y la derivada de un cociente. Obviamente, como estamos hablando de un método que hace uso de la configuración geométrica, vamos a necesitar también ser muy buenos en la parte de trigonometría, sobre todo en las diferentes relaciones que se presentan en triángulos y en triángulos rectángulos. Y finalmente es un método que se recomienda mucho cuando se tienen mecanismos simples, normalmente mecanismos de 4 barras en los cuales se involucra un deslizador o un pistón. Cuando tenemos ese tipo de mecanismos, como los podemos observar en las figuras de esta diapositiva, este método es supremamente recomendado. Otra ventaja de este método es que no solo nos permite mirar en un momento de tiempo específicamente cómo se está comportando el mecanismo, sino que a su vez nos permite conocer toda la historia de movimiento, dado que como lo que yo encuentro son relaciones entre los diferentes parámetros, pues puedo mirar toda la historia de movimiento de ese mecanismo con respecto al tiempo o con respecto a la evolución de uno de estos parámetros. Para ver esto de una manera más clara y en la práctica, para poder aterrizar lo que estamos conversando, vamos a partir del siguiente ejemplo. Para aprender cómo se implementan estos conceptos del análisis de movimiento absoluto, vamos a tomar como ejemplo el caso de una volqueta. Vamos a analizar entonces cómo se comporta el mecanismo de esta volqueta, el cual consta de un mecanismo de 4 barras de manivela deslizador. ¿Cómo funciona este sistema? Esta volqueta tiene un sistema hidráulico. Ese sistema hidráulico lo que hace es proporcionarle a este actuador una potencia. A medida que el fluido hidráulico entra en el pistón, el vástago va saliendo del pistón. Dado que este volco se encuentra pivotado en esta parte de atrás, el movimiento de traslación de este vástago se convierte en un movimiento de rotación del volco. Y así efectivamente pues, logramos vaciar todo el contenido que tiene en el volco. Específicamente este problema lo que nos dice es que el cilindro hidráulico AB se extiende a una velocidad constante de 1 pie por segundo y nos piden determinar la velocidad angular del volco en el instante en el cual el ángulo θ es de 30 grados. Vamos a mirar todo esto que nos pide el problema en la gráfica como para familiarizarnos con él. Aquí tenemos el cilindro hidráulico AB, el volco es esta parte de acá, en C y en A tenemos 2 pares de rotación, en B también hay un par de rotación, y básicamente el ángulo θ del que nos hablan acá es el ángulo que se forma entre el segmento AC y el segmento BC. Entonces, como resolvemos todos nuestros problemas, lo primero que vamos a hacer es a plantear el problema específicamente, y para ello lo que hacemos es determinar como primero cuáles son los datos e incógnitas que el problema nos presenta. Entonces, lo primero que quiero hacer en paralelo con esta definición de los datos e incógnitas es hacer una representación gráfica y geométrica de este mecanismo a través de su diagrama cinemático. Entonces tenemos un par de rotación, tenemos el pistón, y esta barra que he dibujado ahí sería la que me representa el volco que podemos ver en la figura. Tenemos entonces los puntos A, B y C, y tenemos también el ángulo θ, que es el que nos están referenciando en el texto del problema. Entonces, básicamente nos dicen que el cilindro se extiende con una velocidad constante de 1 pie sobre segundo. Entonces, lo primero que sabemos es que este es un problema en el cual vamos a tener una velocidad del cilindro constante, la voy a llamar B sub P, y nos dicen que es de 1 pie por segundo. Y lo que el problema nos pregunta es cuál es la velocidad angular del volco. Recuerden que el volco es esta barra BC que he dibujado acá, cuando el ángulo θ es de 30 grados. Lo primero que podemos notar, y por eso he hecho a propósito el dibujo del mecanismo por fuera de la representación de la volqueta, es que acá se nos forma una figura geométrica que es un triángulo. No necesariamente es un triángulo rectángulo, y
al formársenos el triángulo vamos a poder encontrar una serie de relaciones entre los lados de ese triángulo y los ángulos que tiene. Entonces voy a dibujar ya sin la notación de mecanismos el triángulo para que arranquemos a mirar cuáles son esas variables que podríamos relacionar para resolver este problema. Entonces tenemos el triángulo A, B y C. Y lo primero que quiero hacer en este triángulo es definir una serie de variables que somos las que vamos a utilizar para describir todo el movimiento de este mecanismo. Entonces, a este lado de acá lo voy a llamar A este lado de acá lo voy a llamar B y a este lado de acá lo voy a llamar C. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa, este ángulo de acá lo voy a llamar beta, y el problema nos ha bautizado de entrada este ángulo con el nombre de teta. Sobre esta figura geométrica lo que voy a hacer es voy a colocar los valores conocidos que la geometría del problema nos da. Entonces, por ejemplo, el problema nos dice que la distancia entre A y C es de 15 pies y que la distancia entre B y C es de 12 pies. Un aspecto interesante a notar en este mecanismo es que esta distancia de 12 pies no cambia en el tiempo y esta distancia de 15 pies tampoco va a cambiar en el tiempo, se van a permanecer constantes. Y el hecho de darnos cuenta de eso va a ser bien interesante porque trae sus consecuencias cuando estemos haciendo la parte operativa del problema. En cambio, la distancia de este triángulo, como es la que está asociada al actuador que tenemos acá, va a cambiar con respecto al tiempo y esa es la que efectivamente nos va a dar cuenta del desplazamiento de la diferencia de este punto B y cómo esto se transforma en una rotación de la barra BC. Entonces, como lo decía ahorita que les explicaba el concepto de movimiento absoluto, lo que tenemos que encontrar es en esta geometría una relación entre las variables o los parámetros que vamos a denominar de entrada y los parámetros de salida. En este caso, la entrada de movimiento está en este actuador, lo que significa que nuestro parámetro de entrada, nuestro parámetro de interés va a ser esta longitud A. Y el parámetro de salida es la velocidad angular de la barra BC que va a estar asociada al cambio de ángulo en el tiempo teta. Entonces lo que queremos relacionar es este lado A con este ángulo teta. Y como tenemos un triángulo que no necesariamente es un triángulo rectángulo, la función trigonométrica o el principio o la ley trigonométrica que nos permite relacionar este lado con este ángulo será la ley del coseno. En términos literales, es decir, considerando solo las variables sin pensar en los números todavía, la ley del coseno para este triángulo quedaría enunciada de la siguiente manera. Y de esta forma estamos encontrando una relación entre el lado A, que es el que pertenece al pistón, y el ángulo teta, que es el que me va a permitir describir el movimiento angular del volco. Entonces, como lo decíamos en la parte de los conceptos, lo que debemos hacer es comenzar a sacar derivadas sucesivas con respecto al tiempo de esta función. Entonces, en esta función voy a derivar toda esta expresión con respecto al tiempo y para eso utilizaré la regla de la cadena. Entonces vamos a arrancar por la derivada de este A. Al aplicar la regla de la cadena, la derivada de esto me queda por A punto. Es importante recordar en términos de notación que el punto sobre la variable lo que significa es que estoy sacando una derivada con respecto al tiempo. Como les había explicado ahorita, B y C son longitudes que no van a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, estos serían dos constantes que al derivar su derivada es 0. Y luego tenemos este término de acá, cuya derivada sería la siguiente. La derivada del coseno es menos el seno, y como recordemos que estamos derivando con respecto al tiempo, acá debemos hacer uso también de la regla de la cadena e involucrar este término. Uno de los errores más comunes que se presentan cuando estamos resolviendo problemas de movimiento absoluto es que al hacer estas derivadas olvidamos colocar la derivada de la variable con respecto al tiempo. Simplificando esta expresión, obtenemos lo siguiente. Listo, recordemos qué es lo que el problema nos estaba pidiendo. Recuerden que cuando planteamos el problema, lo que nos estaban pidiendo es la velocidad angular BC. Recordemos que el ángulo teta es el ángulo que nos describe el comportamiento en el tiempo de este BC y está asociada en esta expresión que encontramos acá
a este teta punto. Luego, si yo cojo y reemplazo en estas dos o en esta ecuación lo que hemos declarado acá, que son nuestras incógnitas y nuestras variables, esta expresión nos queda de la siguiente manera. Donde nuestra incógnita o el dato que queremos hallar es la velocidad angular BC. Entonces, despejando la velocidad angular BC, obtenemos lo siguiente. Y ya hemos encontrado esta relación. Como les decía ahorita, fíjense que una de las ventajas de este método es que como he obtenido una expresión general, yo simplemente podría ir cambiando sucesivamente el ángulo teta y puedo tener una descripción de cómo va evolucionando en el tiempo también la velocidad angular de esta barra. Pero en este problema en específico lo que nos piden es hallar la velocidad angular cuando la velocidad del pistón es de 1 pie por segundo y el ángulo teta es de 30 grados. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces, vamos a reemplazar, como les venía diciendo, los diferentes valores. Y nos encontramos acá con que necesitamos el valor de A. Fíjense que para esta configuración conocemos el valor de B, conocemos el valor de C, pero todavía no conocemos el valor de A. Sin embargo, lo podemos hallar utilizando la ley del coseno. Y para esto entonces lo que haremos es, a partir de esta ecuación, podemos hallar el valor de A. El valor de A será igual entonces a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de teta. Y fijémonos que en esta expresión conocemos todas las variables que están allí. Entonces voy a reemplazar por los diferentes valores que tenemos. Por el coseno de 30, que es el ángulo para el cual nos están pidiendo la velocidad angular. Y esto nos da que el valor de A es 7.56 pies. Una vez tenemos este valor de A, volvemos a esta expresión y vamos a reemplazarlo. Entonces sabemos que A es 7.56 pies, la velocidad del pistón es un dato del problema y es 1 pie por segundo. El valor de B es 12, C es 15, por el seno de 30. Y como resultado de estas operaciones matemáticas, hallaríamos que la velocidad angular es de 0.084 radianes por segundo. Y esta sería la respuesta al problema inicialmente planteado. Con respecto a este resultado que obtuvimos, hay varias precisiones o aclaraciones que quiero hacer con respecto al uso de este método. Lo primero es que quiero que analicemos esta expresión que tenemos acá. Y fíjense en lo siguiente, el hecho que nos hayan dicho que la velocidad del cilindro es constante no quiere decir que la velocidad angular de la barra va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante? Observemos esta expresión. Fíjense que la velocidad angular de la barra BC depende no solo de la velocidad con la cual se está desplegando el pistón, sino que también depende de la longitud A, que es la longitud que tenemos entre A y B. Y fíjense que en el tiempo esta longitud cambia porque efectivamente el pistón está cambiando su longitud. Adicional a eso, también depende del ángulo teta, que es el ángulo que tenemos aquí, el ángulo que tenemos acá. Luego, esta velocidad angular es la velocidad angular justo en el momento en el cual este ángulo es teta. Y como tenemos dos variables que nos están cambiando a lo largo del tiempo, no podemos afirmar que la velocidad angular de esta barra va a ser constante si esta velocidad va a ser constante. Ese es un primer aspecto que quería resaltar. El segundo aspecto está relacionado con una pregunta que probablemente ustedes tienen, y es por qué arranqué de entrada a trabajar con la ley del coseno y no con ninguna otra relación trigonométrica. Y la respuesta es la siguiente. Observen que en este triángulo, del cual no puedo garantizar que sea un triángulo rectángulo, yo en este momento conozco la longitud de este lado, la longitud de este lado, desconozco en principio esta longitud
y conozco este ángulo. No conozco el valor ni de este ángulo ni de este ángulo. Por lo tanto, si yo hubiera planteado una relación, como por ejemplo puede ser la ley de senos, me encontraría con una ecuación en la cual tendría dos incógnitas, que serían o uno de este lado o sería uno de estos ángulos que no conozco. La ley del coseno lo que me permite, para esta configuración en especial, es relacionar directamente este lado, que es el que está asociado con el movimiento del pistón, y este ángulo, que es el que está asociado con el movimiento angular de esta barra de acá. Entonces, básicamente, estas son dos consideraciones bien importantes que debemos tener con respecto a este problema que acabamos de resolver. No todos los problemas de movimiento absoluto se resuelven con la ley del coseno, y por el hecho que nos estén dando una velocidad constante no quiere decir que esta velocidad angular resultante o cualquier otra velocidad dentro de un mecanismo vaya a ser constante, y eso lo tenemos que ver. Sin embargo, hagámonos una pregunta adicional a esta que el problema nos plantea. ¿Qué pasa si, en lugar de solo hallar la velocidad angular BC, yo quisiera hallar la aceleración angular en ese momento de esa misma barra, partiendo de la base de que este pistón se mueve con velocidad constante como el problema nos lo decía? Aquí es donde tenemos que aplicar las leyes del producto, porque lo que deberemos hacer es, partiendo de esta expresión que tenemos acá, sacar una segunda derivada para poder tener las aceleraciones. Recordemos que en esta expresión que habíamos deducido en este momento, teníamos el comportamiento de esta longitud A con respecto al tiempo y el comportamiento del ángulo con respecto al tiempo. Luego, si yo vuelvo a derivar esta expresión con respecto al tiempo, encontraré una relación entre las aceleraciones. Entonces voy a proceder a aplicar la ley del producto en esta expresión de acá. Entonces derivo primero el lado izquierdo, y esta derivada quedaría expresada de la siguiente manera. Este pedazo de acá, acá tenemos otro producto. Como el problema me dice que la velocidad del cilindro es constante, este término de acá se nos va a volver cero. ¿Por qué cero? Porque como esta es la segunda derivada con respecto al tiempo de la velocidad del pistón, que es la aceleración, como tenemos velocidad constante, por ser una constante la derivada es igual a cero. Y esta ecuación nos quedaría expresada de la siguiente manera. Obsérvense que la meta que me había puesto cuando arranqué esta segunda parte del problema era hallar la aceleración angular de esta barra. Esa aceleración angular viene siendo el valor que toma este teta 2 puntos que encontramos en esta ecuación. Luego lo que voy a hacer es despejar este valor, o esta variable, perdón. Y fíjense que en esta expresión que tenemos acá, o para esta expresión que tenemos acá, conocemos todos los valores del lado derecho. Este valor lo conocemos, que es la velocidad del pistón, conocemos los valores de los dos lados, porque fueron un dato de la geometría del problema, conocemos la velocidad angular de la barra, que fue la que precisamente hallamos en esta primera parte, y conocemos el ángulo para el cual queremos hallar la aceleración angular. Entonces, simplemente lo que haré es reemplazar en esta expresión los valores que tenemos ya conocidos. Este teta 2 puntos es el equivalente a la aceleración angular de la barra BC, y tendríamos lo siguiente. Resolviendo estas operaciones matemáticas, hallaríamos que el valor de la aceleración angular es, y así habremos resuelto tanto el problema de la velocidad como el problema de la aceleración para este mecanismo de la volqueta que estábamos analizando, utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Hay algunas cosas que quiero recordar a partir de esta solución que hemos obtenido. Lo primero que quiero llamar la atención es el signo que obtuvimos acá, que es un signo menos. Ese signo menos lo que quiere decir es que, dado que esta velocidad angular me dio positiva y esta me dio negativa, lo que yo podría concluir es que esta barra para este momento de tiempo se encuentra desacelerando. Lo segundo que sería bien interesante acá
a notar y que fue algo que desde el principio no lo enunciamos y que es muy importante enunciar, es que lo que nosotros estamos estimando como un movimiento angular positivo o movimiento angular negativo. En este caso, si nosotros fuéramos a seguir la convención normal en la cual lo que tenemos es que los giros en el sentido contrario de la manecilla del reloj son positivos y los giros en el sentido de las manecillas del reloj son negativos, si tuviéramos esa convención, estos dos signos deberían cambiar y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros analizamos el mecanismo, a medida que esta barra se extiende, esta barra arranca a moverse hacia la derecha. Y de hecho, eso lo que quiere decir es que este movimiento angular lleva este sentido de acá. Aplicando la regla de la mano derecha en la convención normal que nosotros hemos utilizado, esto significaría una velocidad angular negativa. Esta aceleración angular BC, esta sería la velocidad angular BC, este signo menos lo que nos quiere decir es que sería contraria a esta velocidad angular que tenemos, lo que implica que la barra, como les decía ahorita, se encuentra desacelerando. Si estuviéramos utilizando nuestra convención sobre la cual las rotaciones en el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso nos querría decir que esta aceleración debería ser positiva. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es, desde que nosotros estemos enunciando el problema, declarar muy claramente, para no irnos a enredar después, cuáles son los sentidos que vamos a considerar como positivos para las rotaciones, y eso se tendrán que mantener a lo largo del problema. Lo mismo pasa, o lo mismo debemos hacer cuando estemos trabajando con movimientos lineales. Debemos asignar desde el principio del problema qué es lo que vamos a considerar un movimiento positivo y qué vamos a considerar un movimiento negativo. Lo más importante en esto es guardar la coherencia para que al final podamos interpretar y analizar los resultados que obtuvimos. En este caso también podemos sacar una conclusión semejante a la que hacíamos para la velocidad angular. Es decir, el hecho de que este pistón tenga una velocidad constante y la aceleración de este pistón sea cero, no quiere decir que la aceleración angular de esta barra necesariamente va a ser cero, o tan siquiera que va a ser constante. Cuando analizamos esta expresión, nos damos cuenta del por qué. Fijémonos que la aceleración angular de esa barra depende tanto de la velocidad del pistón como de la velocidad angular de la barra y del ángulo en el cual se encuentra. Por lo tanto, no podemos sacar directamente una conclusión que nos permita decir que porque me dicen que esto tiene velocidad constante, esta barra tendrá o velocidad angular constante o aceleración angular cero. De esta manera damos por concluido el análisis de velocidad y de aceleración de un mecanismo que exhibe movimiento plano general utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya vieron el contenido del video y vieron las notitas ahí importantes, ¿no?, que dio el ingeniero al estar resolviendo el ejercicio del movimiento absoluto. Y vean lo importante que es manejar los términos, ¿no? Si nosotros, o los conceptos. Si nosotros, por eso al principio del curso dijimos, hay que saber bien cómo interpretar los conceptos, o tener bien en mente, o aprendernos muy bien los conceptos para que cuando nos hable cualquier ingeniero, ya sepamos de lo que se nos está hablando, ¿sí? Ya sepamos de lo que se nos está hablando, ¿sí? Entonces, vean, no es mucha la diferencia. No lo puede dar un ingeniero español, no lo puede dar un ingeniero argentino, no lo puede dar un ingeniero
ruso, japonés, alemán, cualquier ingeniero que nos quiera a nosotros dar un ejemplo de lo que es la cinemática del cuerpo rígido, ¿sí? Pues simple y sencillamente le vamos a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las matemáticas y la física son universales, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema más que la comunicación, ¿verdad? No vamos a ver francés, no vamos a ver alemán, vamos a ver chino, ¿sí? Y eso es lo que se nos va a dificultar un poquito, ¿sí? Pero por eso cuando hay intercambio de alumnos, intercambios de estudiantes de otros países, pues lo único que se les complica a los estudiantes cuando están aquí en la escuela con nosotros pues es exactamente el idioma, ¿verdad? Porque si están viendo los ejercicios marcados en el pizarrón como se los estamos explicando a ustedes aquí, pues simple y sencillamente les van a entender perfectamente bien, ¿sale? Ok, pues entonces nos vemos la próxima clase porque ya son las 6, ya son las 7. Nos vemos la próxima clase, nos vemos mañana. Probablemente mañana checamos un ejercicio más de método absoluto y ya nos vamos a meter a lo que son centros instantáneos de rotación para que ya vayamos analizando también ese otro método, ¿sí? Ok, pues gracias, nos vemos entonces la próxima clase. Dale, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.